Y en esta mañana pues vamos a exponer la palabra de Dios que en el día de hoy se encuentra en el capítulo en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos del 16 al 34. Hechos 16, versículos del 16 al 34. Y damos gracias a Dios en esta mañana porque yo me siento ahí cuando llego por la mañana y escuchar la clase de Vilma es como un refrigerio para nosotros, por lo menos para mí, ¿verdad? Porque yo veo que el Señor tiene todas las cosas como planificadas y los temas que ella toca son los temas que yo traigo en la predicación. El domingo pasado ocurrió esto, ¿verdad? Y este domingo yo me reía porque yo decía, la verdad que es un solo espíritu, ¿verdad? Es el mismo espíritu, es un solo espíritu y el Señor nos trae la misma palabra de otra manera en esta mañana. Dios obra en medio de la dificultad nuestra. No importa cuál sea la dificultad que estamos atravesando, Dios obra en medio de ella, ¿verdad? Y hoy vamos a explorar lo que le pasó a Pedro, a Pablo y a Silas, ¿verdad? En este pasaje donde ellos pasaron un momento muy difícil, pero a pesar de que pasaron por la dificultad, Dios los cuidó. Y Dios tenía propósito en todo. Y este pasaje dice, en el versículo 16 comenzamos, sucedió una vez, cuando íbamos al lugar de oración, que encontramos a una muchacha poseída por un espíritu de adivinación. Era una esclava que, adivinando, daba a ganar mucho dinero a sus amos. Esta muchacha comenzó a seguirnos a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son servidores del Dios Altísimo y les anuncia a ustedes el camino de la salvación. Esto hizo durante muchos días, hasta que Pablo, ya molesto, terminó por volverse y decirle al espíritu que la poseía, en el nombre de Jesús te ordeno que salgas de ella. En aquel mismo momento el espíritu la dejó. Pero cuando los amos de la muchacha vieron que ya no tenían más esperanza de ganar dinero por medio de ella, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades a la plaza principal. Los presentaron a los jueces diciendo, estos judíos están alborotando nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros no podemos admitir ni practicar porque somos romanos. Entonces la gente se levantó contra ellos y los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los azotaran con varas. Después de haberlos azotado mucho, los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel y los dejó con los pies sujetos en el cepo. Pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, los otros presos estaban escuchando, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas y todos los presos se les soltaron las cadenas. Cuando el carcelero despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó su espada para matarse, pues pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y temblando de miedo, se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo de hacer para salvarme? Ellos contestaron, cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tuya y de tu familia. Y les hablaron el mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y en esa misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas
y luego él y toda su familia fueron bautizados. Los llevó después a su casa y les dio de comer. Y él y su familia estaban muy contentos por haber creído en Dios. Oramos. Señor Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque tú sigues hablando en nuestras vidas. Te damos gracias por esta palabra, Señor, y te pido que tú expongas el mensaje que tenemos en esta mañana. Porque, Señor, cuando tú hablas a nuestras vidas, tu palabra impacta nuestros corazones. Y, Señor, hace el propósito para el cual fue enviada. Yo te pido que tú seas el que hables en lugar de mí, Señor. Y que si hay alguien en necesidad de esta palabra en esta mañana, Señor, tú quites toda ansiedad, tú sanes su corazón, Señor, y esta persona o mis hermanos puedan salir entendiendo que Dios ha obrado en medio nuestro. Te damos las gracias y te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues a las alturas estamos en el capítulo 16, pero yo voy a dar un preámbulo para que podamos entender lo que está ocurriendo en el capítulo 16. Voy a dar un preámbulo del capítulo 15. A las alturas del capítulo 15, hermanos, encontramos en el libro de los Hechos que se está llevando a cabo el concilio de Jerusalén. Este concilio estaba compuesto por los apóstoles y todas las personas que les estaban asistiendo, fundando, ¿verdad? Estaban abriendo iglesias y estaban dirigiendo esas iglesias en diferentes regiones y países. De manera que este concilio era como el cuerpo, ¿verdad?, que dirigía ese movimiento. Y el concilio en estos momentos se está reuniendo para discutir una situación que está surgiendo. Recuerden que estas son iglesias nuevas, no hay una Biblia, lo que tienen es el Antiguo Testamento, y ellos ahora están tratando de incorporar, ¿verdad?, la teología cristiana a estas iglesias, y hay mucha discusión y discrepancia sobre lo que se debe de hacer y no se debe hacer, y Jesús no está presente, pero ellos tienen el Espíritu de Dios que les guía. De manera que se están encontrando con varias dificultades, y hay discrepancia entre Pablo y Pedro y todas estas cosas se están dando, pero el concilio, todo se lleva al concilio y el concilio se reúne y llega a los acuerdos. En estos momentos las iglesias de los judíos, ¿verdad?, querían socavar la libertad espiritual del evangelio diciendo que todos los gentiles que se estaban convirtiendo tenían que aceptar la ley y que tenían que practicarla. O sea que en adición a que ellos aceptaran a Jesucristo como su Salvador, también tenían que someterse al rito de la ley que ellos se sometían. Estos son los judíos. Pero entonces hay una discrepancia entre ellos y los gentiles, porque los gentiles dijeron, nosotros no tenemos que hacer eso, Jesucristo vino a salvarnos. De manera que se trae esto ante el concilio y el concilio determina que esto no era necesario. O sea, que no había que, para ser salvo, no había que aceptar el legalismo de los judíos, solamente había que aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Jesucristo no es suficiente, ¿verdad? De manera que Pablo obtuvo victoria porque él era defensor de los gentiles y él pensó que era una buena idea, ¿verdad?, recorrer las iglesias nuevamente para llevar el documento con los acuerdos que ellos habían tenido en esa reunión, porque había mucha preocupación por este issue, porque había muchos gentiles que rehusaban, y él quería dar ese recorrido y hablar con los hermanos, llevar el documento para que ellos vieran lo que se había determinado. Y por eso decide salir en su segundo viaje misionero, y para este propósito él invita a Silas. Silas, un misionero que siempre andaba con él, ¿verdad?, y ayudaba siempre en la dirección y el asesoramiento de las diferentes iglesias. De manera que salen de camino a dar este segundo viaje misionero y llegan a Listra y allí se encuentran con Timoteo y su familia. Él conoce a Timoteo y Timoteo sale con ellos, camina con ellos juntamente,
Y luego Pablo llega a diferentes regiones, pasa por Frigia y finalmente llega a Troas. Y cuando llega a Troas es donde él tiene la visión del hombre macedonio. Y teniendo esa visión, él entendió que él debía ir a Macedonia. De manera que parten hacia Macedonia y su primera parada es en Filipos, que pertenecía a Macedonia, era una colonia de Roma. Eran ciudadanos romanos. Y están allí, están en Filipos. Y estando en Filipos, ellos salen al lugar donde se lleva a cabo la oración, a la hora de la oración. Y están ellos hablando con las mujeres, estas mujeres están lavando ropa. Y una persona, ¿verdad?, que es parte del grupo que estaba allí, la llamada Lidia, que no era judía, pero era temerosa de Dios y seguía la ley de Moisés y participaba de la sinagoga, ¿verdad? Está escuchando. Ella era una mujer de negocios, decían que era lo que ustedes han oído como la vendedora de púrpura. Púrpura es una sustancia muy costosa, ¿verdad?, que se obtenía del caracol y se utilizaba, el caracol marino, y se utilizaba para teñir telas. Y ella tenía un negocio muy lucrativo con esto. Pero al ella escuchar las palabras de Pablo, ella se interesa en el cristianismo y decide aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Y junto a ella, toda su familia y parte de sus empleados se bautizan y aceptan a Jesús. Y debido a esto, ella le ofrece albergue y Pablo acepta y ellos se quedan allí unos días. Cada día que ellos salían, ellos se encontraban con esta mujer, una nueva mujer. Ahora tienen un encuentro, ya no es con Lidia, sino que encuentran una mujer, ¿verdad?, cada vez que ellos salían a la oración. Y esta mujer tenía un espíritu de adivinación. Y era una esclava que usaban, ¿verdad?, unos hombres para obtener ganancia de ella. Y era esclava de este hombre y del espíritu que la poseía. Y esta mujer anunciaba que Pablo y Silas eran siervos del Dios vivo y que anunciaban el camino de la salvación. Y esto lo hacía en repetidas ocasiones hasta que Pablo se cansó y reprendió el demonio. Hay muchas personas que se preguntan, ¿por qué lo reprendió si él no estaba diciendo nada falso? ¿Verdad? A mí me han hecho esa pregunta en muchas ocasiones. Pues Pablo lo tiene que reprender, número 1, porque es un demonio. Número 2, porque el demonio sabe quién es Pablo. Ellos se conocen. Y Pablo discierne, ¿verdad?, que aquí hay un demonio que está buscando problemas. Y cuando Satanás está presente y comienza a hacer estas cosas, luce como que él no está causando problemas, pero está tratando de provocar a Pablo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es reprender al demonio, porque le estamos diciendo: no te metas conmigo, que yo soy siervo de Dios. Porque comienzan de esta manera y terminan en una situación que te van a provocar más abajo. Porque ellos comienzan suavecito y después cuando tú vienes a ver, estás metido en un problema grande. Porque cuando esas cosas suceden, Satanás no tiene buenas intenciones. De manera que Pablo tenía, ¿verdad?, que reprenderlo. Recuerden que el trabajo del enemigo es confundirnos. Y ellos comienzan: estos son siervos del Dios vivo. Sí, ciertamente son siervos, pero mira quién lo está diciendo. ¿Qué quiere esta persona? Si hay una persona que tú sabes que no tiene buena reputación y comienza, ¿verdad?, y no tiene buena amistad contigo y comienza a echarte flores y a decir cosas buenas de ti, tú te tienes que cuestionar por qué esa persona está haciendo eso. ¿No es cierto? Tú te lo cuestionarías. Pues te tienes que cuestionar por qué este hombre está diciendo estas cosas. Y más cuando nosotros sabemos que el diablo no vino sino para matar, hurtar y destruir. El diablo nunca tiene buenas intenciones. De manera que en estos momentos Pablo reprende
a este espíritu inmundo y entonces tiene un percance porque siempre en algún momento él iba a tener un percance a causa de este espíritu inmundo. Y aquí le llegó. El espíritu sale de la muchacha, ¿verdad? Y ahora la gente que tenía a esta chica esclava se molestan porque ahora tienen un problema. Ahora no pueden sacar ganancias de la chica, ¿verdad? Porque le sacó el espíritu inmundo. De manera que comienzan a atacar a Pablo y a Silas, ¿verdad? De que esta gente estaba hablando, estaban altercando o alterando la paz y que estaban diciendo cosas que no le era lícito a ellos hacer como ciudadanos romanos, lo que no era cierto, porque Pablo y Silas nunca hablaron con ellos, ¿verdad? Ni tampoco se metieron con la chica. Sencillamente reprendieron al espíritu inmundo. Y la ciudadanía romana, ¿verdad? En esos tiempos tenía muchos privilegios y era muy respetada. De manera que si estaban altercando la paz y estaban metiéndose con los ciudadanos romanos, había que hacer algo al respecto. Le costó que los llevaran a la plaza pública, donde las autoridades llevaban a cabo todos los juicios públicos. Los pudieron llevar individualmente o privadamente a las autoridades, pero ellos decidieron llevarlos a la plaza donde estaba el centro de la ciudad y estaba todo el público. Y las autoridades, intimidados por el público que había en medio de ellos, decidieron, ¿verdad?, para no alarmar a la gente, decidieron rasgarle la ropa, azotarlos y encerrarlos en un calabozo. Inesperado, ¿no? Esta gente estaba tranquila. Ellos solamente iban para la oración. Y cualquiera de nosotros en la situación de Pablo y de Silas se cuestionaría: ¿por qué me está ocurriendo esto? ¿Habré tomado la decisión equivocada? ¿Habremos malinterpretado el significado de la visión? Uno comienza a trabajar en su mente, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Yo no he hecho nada. Lo único que yo quería era llegar a Macedonia y paré aquí, que esto es parte de Macedonia. Realmente ellos no habían hecho nada digno de lo que les estaba ocurriendo. Tenemos que decir, como dice el libro de Eclesiastés, aquellos que estamos, ¿verdad?, siguiendo el libro de Eclesiastés, hemos aprendido, o todos sabemos, no hay que ir a Eclesiastés para entender esto, que en este mundo nada es justo, ¿verdad? Porque hay gente buena que le pasan cosas malas y hay gente mala que le pasan cosas buenas, ¿verdad? Y ellos no son la excepción. No podemos pensar que porque íbamos en una misión, ¿verdad?, de Dios, no nos van a pasar dificultades. Porque a Jesús le pasaron. Jesús fue crucificado, ¿verdad?, por decir la verdad. Porque vamos a pensar que en una misión donde nosotros nos sentimos dirigidos por Dios, nada malo nos va a suceder. Precisamente, ¿verdad?, en eso consiste el mensaje de la cruz. Estos discípulos habían vivido la experiencia de Jesús y ellos estaban sumamente orgullosos de padecer por sencillamente sufrir por la causa de Cristo. Si ellos tenían que sufrir por la causa de Cristo, para ellos eso era motivo de orgullo. Para nosotros es motivo de que, yo no sé ni cómo decirlo, ¿verdad? A veces nos lamentamos tanto, ¿verdad? Nos lamentamos tanto de las cosas que nos pasan cuando estamos frente al liderato, dirigiendo la iglesia o dirigiendo algún ministerio y estamos en lucha y en contienda. Pues tenemos que sufrir por la causa de Cristo, hermano. Y esas son experiencias que el Señor nos da para que aprendamos, ¿verdad? Y para pulirnos como líderes cristianos. De manera que ellos salieron solamente en el momento de la oración. Y por el hecho de haber liberado a una chica de una posesión demoníaca, caen en esta situación.
¿Tuvieron ellos algún discernimiento divino a reprender este demonio? Claro que sí, ¿verdad? Lo tuvieron, por eso lo reprendieron. Hay gente que piensan que hubiese sido mejor dejar que la mujer continuara con la condición de esclava, pero eso no hubiese sido lo correcto, hermanos. Al ver lo que pasaba, esa pobre persona, esa pobre muchacha, liberarla del demonio significaba liberarla de los opresores que la tenían, porque ella era esclava de esta gente y era esclava del espíritu inmundo que la poseía. Y ese demonio estaba buscando hacerle daño a alguien y encontró 2 siervos del Altísimo y estaba listo para hacerles daño, porque él no tenía buenas intenciones. Satanás está activo buscando a quien devorar. Y él se devora a los hijos de Dios, porque los otros no le brindan resistencia. A aquellos no hay que molestarlos. A los que hay que molestar son los que están acá adentro. Y es que cuando Satanás sabe que estamos trabajando para alcanzar vidas, sanar y transformar personas, ¿verdad? Él nos azota de diferentes maneras. Y él es muy sutil, ¿verdad? En su manera de hacer las cosas. Y entra sigilente, pero luego se activa y podemos verlo cara a cara. Y a veces nosotros creemos que somos gigantes espirituales. Y cuando pensamos así, hermanos, pensamos que el Satanás no puede con nosotros. Satanás es un ser espiritual. No pensemos de esa manera, ¿verdad? No seamos ignorantes. Cuando pensamos así, estamos en número 1 en la lista de él, para ver cómo nos ataca. No podemos ser ignorantes. De manera que estos hombres de Dios están bajo ataque. Ya analizamos, ¿verdad? ¿Qué pudimos haber hecho para evitar que esto ocurriera? Tal vez no reprender el demonio o por qué esto nos está ocurriendo. Ahora vamos a analizar el comportamiento de estos hombres de Dios frente a una situación de dificultad. Y vamos a pensar cómo nosotros hubiésemos respondido o cómo nosotros respondemos a situaciones de dificultad cuando nos ocurren, ¿verdad?, cosas similares. Esta gente demostró responsabilidad y compromiso. Ellos no hicieron un alboroto queriendo defenderse y decir que la chica tenía un demonio, que por eso ellos lo habían dicho. ¿Usted cree que alguien les hubiese creído? Ellos habían discernido que la chica tenía un demonio. Esta chica caminaba por todas partes haciendo esto y nadie nunca le había hecho caso. La gente de allá afuera no sabe distinguir entre la verdad y la mentira. Y nadie les hubiese creído lo que ellos estaban diciendo. Lo único que ellos hicieron fue reprenderlo con la autoridad que Dios le había dado. Pero, ¿verdad?, la gente no podía entender lo que Pablo estaba haciendo. Tampoco se defendieron en la plaza, porque ellos pudieron haber dicho que ellos eran ciudadanos romanos y toda la conmoción se hubiese detenido. Pero en estos momentos de todo ocurrió tan rápido, a veces uno, ¿verdad?, ni piensa qué es lo que yo puedo hacer en el momento. Recordemos que no solamente estaban frente a las autoridades, estaban frente al pueblo entero que estaba allí en la plaza, porque allí era donde se hacían los juicios públicos. Y ellos estaban siendo enjuiciados. Nadie les preguntó nada, sencillamente le cayeron encima y comenzaron a hacerles juicio, ¿verdad? De manera que a veces las cosas suceden como suceden, porque cuando somos siervos del Altísimo, como decía el demonio, Dios tiene un plan más grande en todo esto. Y aunque nosotros no lo vemos, si nosotros actuamos de la manera correcta, que era lo que decía mi hermana Vilma esta mañana, Dios hace por nosotros. Dios nos respalda. De manera que cuando nosotros, hermanos, asumamos una tarea representando el reino de Dios, vayamos con la humildad que caracteriza a Cristo. Si tú deseas que los demás sepan que tú eres una persona espiritual,
Demuéstralo con tu carácter. Eso dice la palabra. Por sus frutos los conoceréis. Con la gracia y la unción que Dios pone sobre ti, porque Dios te da gracia. Y tu rostro brilla, ¿verdad? Porque Dios está sobre nosotros. Porque nuestras acciones hablan más que lo que nosotros decimos. Y la gente va a observar eso. Y si tú dices que Dios te ha llamado, tú verás los resultados, aunque te azoten, aunque te maltraten, porque la palabra dice que todo obra para bien para aquellos que están en Cristo. Y en esta hora, en estos momentos, todo no estaba obrando bonito, pero todo obra para bien. Al final, obró para bien. Es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, en cómo reaccionamos, porque nosotros no sabemos, hermanos, cuál es el plan de Dios. Y nosotros tenemos que tener a Dios en nuestra mente. El jefe no me dijo, el jefe solamente me dijo que yo tenía que ir a Macedonia. Y yo partí para Macedonia. Él no me dijo el plan completo, él me dijo a dónde yo tenía que llegar. Como cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela y te mostraré la tierra. Quiero mostrarte una tierra. Y Abraham salió y pasó mucha vicisitud, ¿verdad? No le dijo lo que iba a encontrar en el camino. Pero en fe Abraham llegó. Y Pablo llegó en un momento dado. Lo que él no sabía era todo lo que se iba a encontrar. Y nosotros tenemos que aprender a superar esos obstáculos como hijos de Dios. Eso es parte de nuestra carrera. Jesús no se presentó ante sus enemigos con una actitud altanera. Seguimos hablando de Jesús. Ni fue anunciarles que Él era el Hijo de Dios. Nunca se los dijo. Él le dijo, lo dices tú. Tampoco se paró a ridiculizar a los fariseos delante de la multitud, ni se fue a retarlos. No se fue a hablar mal de ellos y a desacreditarlos. Jesús hubiese destruido su testimonio y nosotros destruimos nuestro testimonio cuando nos paramos con actitudes como esas ante la dificultad y aquellos que nos acusan, porque vamos a encontrar más personas que nos acusen. La gente no le hubiese creído porque Jesús estaba siendo observado por todo el mundo, porque todo el mundo estaba tratando de descifrar quién era Jesús. Con una actitud como esa, Jesús no hubiese pasado la prueba. Y al final, él mismo con su proceder hubiese provocado que lo enviaran a la cruz, con más razón. No tenía que decirle, los fariseos no hubiesen tenido que decir, ni el pueblo hubiese tenido que atacarlo y decir, crucifíquenlo. Porque no había sido culpa de los fariseos, había sido culpa de Jesús. Nosotros tenemos que tener una actitud diferente y tenemos que enfrentarnos a las crisis, ¿verdad? Sintiéndonos que estamos preparados para la batalla, hermanos, y tenemos que estar preparados. Y si no estamos preparados, tengamos en mente cómo se comportó Jesús, porque Jesús es nuestro modelo y aprendamos en medio de nuestras experiencias. Y en medio de esas experiencias nosotros sabemos si estamos preparados o no estamos preparados y si estamos deseosos de crecer. Porque cuando reaccionamos adversamente no entendemos, ¿verdad?, los propósitos por los cuales Dios nos ha puesto en esa situación. Pablo y Silas fueron azotados y fueron maltratados y guardaron silencio como lo guardó Jesús en una situación completamente injusta. Tenemos que saber asumir posturas cristianas. Porque usted está a servicio de Dios y tiene que hacer lo correcto. Pero la historia no termina ahí. Ahora se encuentran Pablo y Silas en un calabozo, en una celda en el centro de la cárcel. Muy custodiados, en una celda bien oscura, como si fueran reos de muerte. Lo único que habían hecho era reprender un demonio. Con los pies encadenados individualmente en lo que ellos llaman un cepo. Tenían los pies y las manos. Yo le di esa
esa foto al hermano Rey para que lo pusieran, para que ustedes vean cómo era que ellos estaban, con los pies y las manos, y aún le ponen la cabeza, y la persona está toda encorvada y está tan incómoda, ¿verdad? Que lo hacen como un castigo, cuando ellos no habían hecho nada. Es un castigo. Y era muy incómodo y muy doloroso para la persona que estaba pasando por esa situación. Ahora están aquí. ¿Qué pueden hacer Pablo y Silas? ¿Qué pueden hacer ante una situación como esta? Porque el maltrato continuaba. Ellos no podían llamar a las autoridades porque las autoridades los habían puesto allí. Lamentarse era infructuoso porque hubiesen creado malestar. Desesperarse no les iba a ayudar porque usted tampoco podía resolver la situación. Llorarse o reprocharse de que estaban allí porque se quedaron en esa ciudad tampoco era una alternativa. Estaban encadenados y así nos quiere el enemigo. Eso era lo que ese espíritu inmundo estaba persiguiendo. Pero el enemigo nos puede hacer daño físico, pero dice la palabra que no nos molestemos o no tememos a los que matan el cuerpo, que tenemos que temer a los que hacen daño y destruyen nuestra alma. Y ese no era el caso de estos hermanos. En medio de una situación como esta, nosotros tenemos que mantener nuestra mente en Cristo. ¿Cómo se comportaba Jesús? Porque cuando sometemos nuestro pensamiento a los pies de Cristo, nosotros podemos controlar nuestras emociones, podemos controlar todo aquello que nos perturba y nos lleva a reaccionar de manera adversa. Y eso es algo que todos tenemos que aprender. Y yo estoy segura que todos no sabemos eso. Lo sabemos, pero no lo hacemos. Y tenemos que aprender a hacerlo. Porque la palabra es para ponerla en práctica. La memorizamos, pero la memorizamos para ejecutarla. No es para que se quede aquí. Hay que llevarla a la acción. Porque Dios quiere enseñarnos cómo reaccionar en medio de situaciones difíciles. Dios está llamando a la batalla, contábamos el otro día. Dios es un Dios guerrero y nosotros somos soldados de ese ejército y no sabemos enfrentarnos a la dificultad. De manera que ahora, dice la Escritura, que a la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban, cantaban himnos a Dios, y los otros presos estaban escuchando. Y vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel, y en ese mismo momento se abrieron todas las puertas y todos los presos se les soltaron las cadenas. Qué increíble, ¿no? Ellos no tenían alternativa. En medio de eso, ellos no podían ir a ningún sitio, estaban encadenados. Lo único que ellos decidieron hacer fue alabar a Dios. El enemigo les ató las manos, les ató los pies, pero se olvidó de que sus almas estaban libres para elevar oración al Dios que todo lo puede. Para elevar alabanza al Dios que nos escucha, porque Dios nos escucha y se agrada de nuestra alabanza. Ellos no acudieron a las autoridades para que le hicieran justicia, porque no se la iban a hacer, por eso estaban ahí. Era tiempo de acudir al Dios, era tiempo de orar y alabar para que el Señor obrara de alguna manera en esta situación. De manera que, hermano, cuando te cierran todas las puertas y no encuentras posible salida ante la prueba en que tú te encuentres, acuérdate cómo se acordaron Pablo y Silas, que Dios es un guerrero y Él pelea la batalla por nosotros. Nosotros no tenemos que esforzarnos, solamente, hermano, alaba a Dios. Alaba a Dios porque Él se mueve en medio de la alabanza. El hombre podrá apedrear y azotarte, pero se olvida de que Dios tiene un poder sobre todo lo que Él ha creado. El hombre usa herramientas terrenales, pero Dios es el Dios creador del cielo y de la tierra. Y no importa dónde tú te metas, no importa dónde te pongan, no te importa cómo te estén custodiando. Dios tiene el poder de sacarte de donde sea.
de donde sea, del calabozo más profundo y más oscuro donde te pongan. Jesús bajó y sacó a los espíritus encarcelados cuando Jesús resucitó. Esta historia es muy similar a la historia de Pedro, cuando Herodes tenía intenciones de matarlo, porque él descubrió que matando a los cristianos ganaba el favor del pueblo. Y lo encarceló para mandarlo a matar, y lo iba a matar al otro día. Pero él tenía planes con Herodes, con Pedro, pero Dios también tenía planes con Pedro. Y Dios envió un ángel a la medianoche y libró a Pedro y lo sacó de donde Pedro estaba. Abrió todos los cerrojos y se lo llevó sigilante sin que nadie se diera cuenta. Y cuando tú te encuentres, hermano, en una situación donde tú no le ves salida ni escapatoria, porque sencillamente estás atado, espera, porque en algún momento Dios te va a abrir la puerta. Como se la abrió a Pedro, Dios te va a abrir la puerta. Pero dice la literatura, hermanos, que Filipos era una región sísmica, donde frecuentemente ocurrían estos terremotos. De manera que Dios responde a la alabanza y a la oración de estos hermanos, utilizando el fenómeno natural, porque Dios sabía. Y en medio de ese terremoto, ¿verdad? Y escuchando las palabras y la oración de estos hermanos, se les soltaron todas las cadenas, no a ellos, a todos los que estaban allí en la cárcel. Y fue testimonio para todos los que estaban en medio de esta situación. Y Dios puede provocar, hermano, muchos terremotos en tu vida con el fin de librarte de las verdaderas cadenas que te atan. Solo tienes que levantar oración al cielo. Cuando tú pienses que no puedes salir de la angustia, Dios puede hacer terremoto en tu vida. Solamente alaba, porque las cosas que están dentro de nosotros no las podemos controlar. No tenemos control sobre estas cosas, pero las podemos poner en las manos de Dios. Y Dios trae sanidad a nosotros a través de su Espíritu Santo. Solamente clama y alaba, porque Dios se mueve en medio de la alabanza. Estos hombres pudieron utilizar las herramientas que Dios le había dado para destruir las fortalezas que los ataban, fortalezas humanas. Porque cuando adquirimos dominio, hermanos, dominio de estos elementos, aún los cimientos de nuestra vieja criatura se tambalecen, se sacuden y se sueltan las verdaderas cadenas que atan tu alma. El enemigo no te quiere libre. Él no quiere que tú salgas de tu vieja criatura. ¿Sabes por qué? Él te quiere mantener atado a esa vieja criatura porque de esa manera Él tiene control de ti. Él te controla de esa manera. Pero nosotros sabemos más que eso y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por romper esas cadenas que nos atan dentro de nosotros. Y Pedro y Silas removieron las cadenas que ataban sus vidas. Pero tú puedes hacer que se remuevan las cadenas que atan tu vida interior y que no te permiten vivir la nueva vida, la libertad en Cristo Jesús. ¿Tienes ataduras que no te permiten crecer? ¿Que sientes que no puedes con el peso de alguna situación? ¿Que estás desesperado como se sintieron Pedro y Silas? No te desesperes, solamente acude, ¿verdad?, a Dios. Porque eso fue lo que hicieron nuestros hermanos y eso no está aquí para que nosotros lo oigamos. Eso está ahí como testimonio para que Dios se glorifique en tu vida. Podemos ser libertados, hermanos, de toda amargura, de toda envidia, del odio, de la depresión. Hay tanta gente con depresión y no saben cómo salir de ella, de la ansiedad, de todo aquello que impida tu crecimiento espiritual. Dios ha facilitado eso para ti. Solamente tienes que aprender a utilizar las herramientas. Con ese poder de lo alto, hermanos, fue que los hermanos lograron causar una conmoción.
No fue con espada ni con ejército. Fue con el Santo Espíritu de Dios, y ese es el mismo que vive en tu interior. Esas son las cosas que hace el Dios nuestro para que tú intimides los que están intimidándote a ti. Y eso fue lo que pasó con Silas y Pablo, que ahora, en lugar de ellos ser intimidados por el guardia, ahora el guardia estaba intimidado por ellos, porque ellos no esperaban que estas cosas ocurrieran. Y aquí se encuentra un guardia a punto de matarse. Pero Pablo pensó, ¿verdad?, que esa vida se iba a perder, porque él pensó que los presos se habían ido. Y él tuvo que prender una linterna, ¿verdad?, para ir a ver, porque Pablo le dijo, no te hagas daño, que todos estamos aquí. Porque eso era causa para que ellos perdieran su vida. Y este buen testimonio hizo que el guardia se acercara a ellos y le preguntara, ¿cómo yo puedo ser salvo? Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo yo puedo ser salvo? Y lo único que Pablo le dijo fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así de sencillo. Pablo no le habló de teología. Pablo no le habló del diablo. Pablo no le dijo, si no lo haces te vas al infierno. Solo le dijo, cree en Jesús. Cree en Jesús, eso es todo lo que tú tienes que hacer. Y esta simple presentación de Cristo, hermano, salvó una familia completa. Porque ese hombre aceptó a Jesús, lo llevó a su casa, le lavó las heridas, y toda la familia de esta persona, de este guardia, fue bautizada. De manera que, hermanos, cuando estamos rumbo a Macedonia, cuando te encuentres rumbo a Macedonia, no te cuestiones por qué te has dirigido hacia ese lugar. Si Dios te dijo que fuera, no dudes, ten fe. Tú vas rumbo al lugar que Dios te dijo que fueras. Ni detengas tu rumbo por un percance, porque ese percance, si Dios te dijo que fuera, Dios sabía que te ibas a encontrar con Él. Y si ese percance está ahí, es porque Dios tiene propósito con el percance, ya sea para que tú aprendas a luchar con el percance o para que tú bendigas a alguien. Y ese fue el caso de Pedro, de Pablo y de Silas. Ellos estaban preparados, pero ellos fueron de bendición a muchos. A veces tenemos que vencer muchos tropiezos en el camino antes de que lleguemos a Macedonia. Pero en medio de esos tropiezos, Dios se glorifica y te usa, pero tú tienes que estar preparado, como lo estaban Pablo y Silas. Y tal vez no sepas usar todas las herramientas, pero si tú estás preparado mentalmente, sales preparado con tu mente en Cristo, tú vas a poder vencer y vas a aprender a vencer. La situación hubiese sido peor si ellos se hubiesen rebelado, pero ellos se mantuvieron en el lugar de Dios y Dios les dio la victoria. Nos tenemos que aprender a mantener en medio de la dificultad en el lugar de Dios. Y Dios nos dará la victoria. Pablo se encontró con una mujer que abrió su corazón a Cristo. Y fue bautizada junto con toda su familia. Luego liberó a una joven que estaba esclavizada física y espiritualmente. También tuvo que padecer sufrimiento, afrenta, fue azotado y encarcelado. Pudo haberse defendido reclamando que era un ciudadano romano y todo se hubiese resuelto, pero no lo hizo y nos preguntamos por qué. Pero luego vemos al final que eso tenía un propósito, porque él tenía que llegar a la cárcel y encontrarse con un alma que necesitaba de Cristo. Y eso nos dice que no es necesario sufrir por su causa. Y en medio de la oscuridad de la noche, se hizo la luz de Cristo para estos hermanos. Y para los que estaban allí reunidos, hermanos, qué maravilloso es llegar a un sitio y que usted pueda alumbrar con la luz de Cristo. A mí eso me emociona, poder llevar la palabra y ver que las almas se están convirtiendo a Jesús.
Dieron testimonio porque estos hermanos eran guerreros de Dios y tenían conocimiento de lo que están haciendo, porque ellos caminaban con Dios. Nosotros caminamos con Dios. Si nosotros caminamos con Dios, tenemos que saber cómo hacer las cosas, como las hizo Pablo y Silas. Y tenemos que aprender si no sabemos. Dios es fiel, hermanos. Dios no nos abandona. Dios tiene propósito en todo lo que Él permite en nuestras vidas. No te quedes en medio de la adversidad. Da gracias y alaba a Dios, porque esa es la actitud correcta para la victoria. Dios tiene propósito en todo. ¿Estás en dificultad? Da gracias. Alaba a Dios, ora y verás que la respuesta viene. Tal vez no viene de inmediato. Este chico tuvo que pasar mucha vicisitud, llegó a la cárcel, fue encarcelado, fue encadenado, pero Dios le dio la victoria. Y si tú sientes en esta mañana que tú tienes una situación que te agobia, de la que no puedes salir, hermano, voy a terminar con esto. Cualquiera que sea tu necesidad en esta mañana. Este ha sido un testimonio bien bonito, un capítulo bien bonito de la Biblia, ¿verdad? Que trae mucha esperanza a nuestras vidas. Pero si tú te sientes en una situación donde tú no le ves salida, o algún percance que esté sucediendo y que tú sientas que tú no tienes las fuerzas para superarlo, ponlo en las manos del Señor en esta mañana. Y yo te invito a que vengas al altar y derrames tu alma delante del Señor. Aquí está el Señor, aquí está el Señor. Y Él te llama en esta mañana para que tú vengas y derrames tu oración delante de su presencia. Vamos a escuchar esta alabanza en esta hora. Vamos a meditar en ella y vamos a prepararnos para la oración.